Bienvenidos nuevamente a otro conversatorio de la Embajada de México en Uruguay. Hoy tengo el gran placer de presentarles al embajador de México, Víctor Manuel Barceló, además de nuestro invitado, el ministro consejero Rafael Pineda. El día de hoy vamos a tener un conversatorio lleno de poesía y de las grandes letras latinoamericanas que gozamos nosotros el gusto de presentarles. Rafael Pineda, él nació en El Corozo, República Dominicana, el 28 de diciembre de 1949 y se mudó con su familia desde muy pequeño a San Juan de la Maguana, donde transcurrió gran parte de su infancia y adolescencia. Él es poeta, diplomático y periodista. Actualmente, como ministro consejero, es el jefe de la sección cultural de la Embajada de República Dominicana en el Uruguay, además de que como diplomático también estuvo acreditado en la República de China, Taiwán. Formó parte del equipo que le dio creación al Centro Universitario Regional del Oeste y el equipo mismo que diseñó e impulsó la creación del Ministerio de Cultura de la República Dominicana. En esa institución desempeñó el cargo de director general del Sistema Nacional de Casas de Cultura. Asimismo, trabajó en el Consejo Presidencial de Cultura. Se desempeñó como director general cultural de la región sur. En 1973 viajó a Chile para conocer al poeta Pablo Neruda y fue hecho prisionero por el ejército chileno cuando se produce el golpe de Estado contra el gobierno popular que dirigió Salvador Allende. Fue testigo presencial de todo lo ocurrido donde muere el cantante Víctor Jara. En 1985 fue delegado al Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, celebrado en la ciudad de Moscú. En 1988 cubrió en Puerto Rico los Juegos Centroamericanos y del Caribe. En el año de 1969 le fue otorgado por la Fundación Cultural Dominicana el reconocimiento al mérito profesional. Fue además docente de literatura y de idioma español en el Colegio Lucila Rud y de arte dramático en la Escuela de Bellas Artes de San Juan de la Maguana. Fundó el Radio Periódico Informativo 2000, las revistas Barriga Verde y San Juan 2000. Desde 1976 ha colaborado con publicaciones dominicanas y extranjeras como El Nacional, La República, El Periódico Uruguayo, Sojo de Argentina, Hoy, El Nuevo Diario, Las Calientes del Sur, Notifica Do, Almomento.net y es columnista regular en El Jaya y barrigaverde.net. Él escribe poemas desde los 12 años. Sus primeros escritos él los reunió para presentárselos a Pablo Neruda, pero fueron incautados y quemados por militares chilenos. Ha escrito cuentos, algunos de los cuales han sido publicados en antologías aquí en Uruguay, y su primer libro de poemas se titula Corazones Golpeados, Poblena sobre Chile en 1976. Es autor de la novela Con la boca llena de hormigas del 2011, el libro del ensayo del general Cabral, La Guerra Patria Santomé, 1855, publicado en el 2000, Batalla de Santomé, Causas y Consecuencias, Historia del Amor como forma de salvar la vida, otros como La Mariposa de San Juan y En abril soplaban los vientos. Es también autor del libro Testimonio Diario de una prisión en Chile. Él es miembro de la Sociedad de Escritores en Chile, de la Casa del Escritor del Uruguay, el Proyecto Cultural Sur Santo Domingo, del Colegio de Periodistas Dominicanos y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de la República Dominicana. Como poeta fue seleccionado para representar a la República Dominicana en el Mundial Poético de 2021, a celebrarse en el Centro Cultural Mario Benedetti en Montevideo. Es además seleccionado como jurado del Festival Internacional de Cortometrajes y de Cine Estudiantil 2021 del Uruguay. Los dejo el día de hoy con el embajador Víctor Manuel, quien también dará la introducción a nuestro conversatorio. Por favor. Muchas gracias, Jorge. Es impactante tu currículum, Rafael. Creo que cubres dentro de la literatura diversos aspectos muy importantes. Desde el cuento, la novela y lo excelso de la literatura que es la poesía. En todos tienes libros publicados que yo he leído con pasión algunos de ellos porque me llegaron muy hondo. Por ejemplo, creo que es muy importante que veamos
que platiquemos un poco de este libro tan interesante, Con la boca llena de hormigas. Aquí está la hermosa carátula que te presentaron y que creo que bien vale la pena que conversemos un poco sobre él. Yo te digo rápidamente mi apreciación. Me parece un libro de reminiscencias agrarias. ¿Y por qué me interesa? Porque yo estuve trabajando mucho tiempo en México en el agrarismo. Fui subsecretario de Reforma Agraria y me dediqué precisamente a la organización de los campesinos en los ejidos, en las comunidades, lo que aquí llamaríamos las chacras, y en tu país, no sé el nombre exacto, pero parece que también son zonas agrarias. ¿Qué puedes decirnos de este libro? Que te repito, me pareció a mí un raconto muy interesante y muy profundo de los problemas agrarios de tu país y en general de los problemas agrarios de América Latina. Bueno, muchas gracias, embajador Víctor Manuel Rodríguez Barceló. Muchas gracias también a Jorge Sapp, a la Embajada de México aquí en Montevideo, Uruguay, por concederme la posibilidad de tener esta intervención en este espacio cultural con ustedes, con el pueblo de México y con todo el pueblo uruguayo también que comparte estas posibilidades. Este libro, Con la boca llena de hormigas, nació este libro en realidad en el año 1996, con un huracán que hubo en la República Dominicana. Sí, un huracán que hubo se llamó Huracán George, y el nombre original de la novela era el Huracán George. Luego se transformó por la forma en que murió el protagonista de la novela. La muerte. Amarillo Floriano. Exactamente. Este hombre fue un líder campesino, su nombre es otro, naturalmente, o sea, este es un nombre figurado, el de Amarillo Florián, pero fue un hombre campesino, fue un dirigente, un líder agrario muy importante de la República Dominicana. Y vivía en un barrio marginado, una zona que le llaman todavía la Mesopotamia, en San Juan de la Maguana. Y cuando llegó el huracán George, todos los años la República Dominicana está amenazada y atacada por huracanes. A este hombre, después de 3 días de huracán, yo me acerqué hasta la Mesopotamia y me separaba el río, y pude figurar que detrás del río había un árbol, una mata de coco, un árbol de coco, y que encima de ese árbol había un hombre que después me enteré que había sobrevivido 72 horas a los empujes de un huracán de 120 kilómetros por hora. Me parece que esta fue una maravilla, ¿verdad?, de la vida, de la naturaleza, de la posibilidad humana de sobrevivir a fuertes corrientes. Y entonces ahí nació la idea de construir esta novela, que la inicié su redacción realmente en el año 2004 en Taiwán, en la ciudad de Taipei. Y la terminé posteriormente en el 2010, la terminé después de haber cursado unos talleres con la profesora Ana Magnabosco. Entonces ahí adquirí las herramientas necesarias para estructurar y darle final a la novela. Realmente está llena de acontecimientos agrarios, de la lucha de los campesinos por sobrevivir. En la República Dominicana en los años 80 hubo un movimiento agrario muy fuerte, tuvo una connotación poderosa, luchando por la ley de la reforma agraria,
y finalmente concluyó este proceso con la repartición y con nuevas leyes agrarias, limitando la cantidad de tenencia de tierra por un solo propietario. Fue una novela realmente, y la forma en que muere esta persona, este líder, después de haber sobrevivido a muchas persecuciones, muchas luchas, a muchos fenómenos naturales, fue un accidente, supuestamente, ya que él transitaba en su motocicleta por una autopista y un vehículo le chocó por detrás. Cayó en una cuneta y agonizante lo recogieron otros ciudadanos que iban en otro vehículo y lo llevaron al hospital, donde finalmente murió. Estuvo muchas horas agonizando y de ahí nace el nombre Con la boca llena de hormigas. Interesantísimo. Además, lo que me gustó mucho de este libro es que es muy coloquial. Lo puedes leer con fluidez y con rapidez, conocer cuestiones muy interesantes de tu país. De verdad que es muy importante. Después me fui a otro libro, los tomé así al azar, Rafael, Preguntas de un estudiante que lee. A mí me pareció muy interesante, porque tú aquí hablas de miles de cosas. Lista de libros, el amor, el mar, la tristeza, la casa, el horizonte, el destino, la vida. A mí me parece como que esto es una historia de vida propia. Puedo estar equivocado, pero tus poemas son hermosos. ¿Cuál te gustaría leernos? Bueno, quisiera concluirte algo sobre la novela Con la boca llena de hormigas. Y es que ciertamente está cargada de las vivencias y de la forma de vida de la clase marginal en la República Dominicana de los años 50 hasta los años 80, hasta los años 90 puede ser. La forma de vida y la forma en que se organizaban las organizaciones sociales. Y además, este libro, cuando se lo presenté a la editorial Botella al Mar, que presidía Rocío Cardoso y Alfredo Villegas, yo quise que tenía ya una relación de amistad bastante estrecha con el pintor uruguayo que es Páez Vilaró, el fundador de Casa Pueblo. Yo le pedí a Páez Vilaró que me hiciera la portada para este libro. Y ciertamente fue el pintor Páez Vilaró quien leyó la obra, y después que la leyó me hizo su comentario, le había agradado y me mandó un dibujo especial, ese mismo que está presentando en la pantalla el embajador. Me mandó ese diseño y además me lo envió con una nota, que la nota está también por opinión de los editores de Cardoso y Villegas, de que se incluyera la nota que me había mandado Páez Vilaró por la trascendencia, además como pintor, como artista y como persona trascendente de la vida cultural del Cono Sur, especialmente de Uruguay y de Argentina. Bueno, el libro con las preguntas de un estudiante que lee, fue que me cuestionaste. Fíjate, este libro, toda poesía tiene algo del autor. Aunque no hable el autor directamente sobre sí mismo, sino sobre otros personajes, sobre otros acontecimientos, sobre acontecimientos que han afectado la vida de otras personas, pero indudablemente sí que siempre traen algo del autor, algo de lo que ha visto, de lo que ha vivido y sentido. Y es una colección de poemas que hablan de alguien que está recordando y sobre todo que recuerda el pasado, que recuerda los acontecimientos, la historia de su país. Y
que trata de rescatar cosas que se le han quedado como estudiante en la escuela. Es decir, ¿qué se le queda a un estudiante en la escuela? ¿Qué le ha faltado al profesor por enseñarle a un estudiante? Si vemos, por lo general, el estudiante no recuerda muchas cosas de las vivencias de su país, de los orígenes de su país, de quienes dieron la vida y quienes dieron la sangre por que su país sea una realidad y por conservar la independencia, la soberanía, la democracia, la vida plena, que los ciudadanos puedan tener una vida plena, puedan tener derecho a todos los bienes de la sociedad. Tú aquí te refieres incluso al canto general, no lo mencionas, pero al canto general de Pablo Neruda, la obra de Gabriel Celaya, que es muy importante, y los cantares de Nicolás Guillén, que son extraordinarios y que te llegan cerca, porque él habla mucho del Caribe. Correcto, así es, Nicolás Guillén, y que fue uno de los poetas también influyentes para mí en mi poesía y en mi trayectoria, y lógicamente Pablo Neruda, que es el poeta por el que yo siento mayor gratitud, por el que siento que he tenido un mayor legado, porque fue el poeta que me influyó desde los orígenes, desde los inicios de mi vida literaria y desde que yo comencé como lector de poesía. El libro recuerda personajes y de un estudiante que hace preguntas, por ejemplo, ¿quién fue Narcisazo? ¿Cómo murió Narcisazo? Ahora en este mes de mayo se están cumpliendo 26 años de que Narcisazo, un periodista, profesor y abogado, un hombre de letras, un decimero, desapareciera. Fue desaparecido por la dictadura y cuando salió de su casa un día no regresó jamás a su casa. No se supo, hubo especulaciones y se está tratando de recordar cómo desapareció, qué pasó con este hombre. Igualmente, trato de recordar a los obreros de la patria, de hacerle un canto a los obreros. Ahora recién se acaba de conmemorar la fecha del Día Internacional del Trabajo y trato de recaudar un homenaje al gran poeta de la República Dominicana, Pedro Mir, y además haciéndole un homenaje al periodista Orlando Martínez Hawley con un poema que se llama Elegía a Orlando Martínez. Y el poema está hecho básicamente sobre elegías a personas que han fallecido, que dieron su vida por la libertad del hombre en la lucha por la democracia en la República Dominicana. Muy bien. Ahora que recuerdas mayo, nosotros hoy en México estamos conmemorando una fecha muy importante. El 5 de mayo de 1862, cuando las armas nacionales, al mando del general Ignacio Zaragoza, y acompañado por algo que tú mencionas mucho, soldados zacapuastlas y de otros pueblos de los alrededores de Puebla, armados con machetes, hicieron huir al ejército francés. Lo desbancaron totalmente. Ahí iban los suavos, se sentían los reyes del planeta, ya su comandante general había escrito al emperador Napoleón III, le había escrito que México estaba bajo su control. Y es cuando tienen que salir huyendo a caballo, los persigue un general mexicano que después sería presidente, Porfirio Díaz, pero recibe la orden de controlarse porque habían recibido información de que había una emboscada adelante, en fin. Pero es un momento precioso y yo quisiera, con tu permiso, leer algo que escribí hace mucho tiempo sobre el 5 de mayo. Sí. Las efemérides patrias, como hoy 5 de mayo, recuperan esperanzas en un país sin soslayo. Cuántos sueños reprimidos, cuánto dolor angustiante. La sociedad vive en nidos cerrados,
sin voz parlante. Seguimos solo con versos intransitivos, pueriles, sin acción, sin compromisos. La organización social, desechando a los serviles, es nuestra meta ideal. Es un sonetito octosílabo de no mucho interés, pero que menciona el momento de que estamos hablando. Tengo otros libros tuyos, Rafael, de los cuales solo tengo la portada. Por ejemplo, Corazones Golpeados, que son poemas sobre Chile, que seguramente tienen cosas extraordinarias. Historia del amor como forma de salvar la vida, que debe ser algún libro juvenil tuyo, cuando la preocupación fundamental era esa, y el diario de una prisión en Chile. ¿Nos puedes comentar algo sobre este último libro? Sí, sobre Diario de una prisión en Chile. Muy bien, embajador. Me gustaría comentarle también algo sobre el libro. Comentarte, por favor. Sí, Corazones Golpeados. Muy bien, bueno, comentarte. Muy bien, Víctor Manuel. Corazones Golpeados es el primer libro que yo publiqué. Y lo publiqué después de mi regreso de Chile en el año 1973. Recuerdo que fue en diciembre cuando los militares me pusieron en libertad. Y llegué a Santo Domingo, a República Dominicana. Fui recibido por mi familia, por mis amigos, y comencé a escribir ese libro que se llama Corazones Golpeados. Corazones Golpeados es un verso que yo tomé prestado de un poema de un poeta que se llama Attila Joseph. Y es Corazones Golpeados. Me gusta tomar algunos versos, por ejemplo, el mismo Preguntas de un estudiante que lee. Tú verás que se parece mucho a un poema que escribió, el título se parece a un poema que escribió Bertolt Brecht, que se llama Preguntitas de un obrero que lee. Yo tomé la inspiración de Bertolt Brecht para titular mi libro. Por ejemplo, cuando titulé No siempre el café está caliente, es un verso, No siempre el café está caliente, de otro de mis poetas favoritos, que es el turco Nazım Hikmet, en un poema que se llama Sangre, sudor y lágrimas. ¿No nos podrías leer ese poema? Tengo aquí el libro con una portada también, como todas las de tus libros, muy bien elaborada, y quizá valdría la pena escuchar el poema que te acabas de referir. Sí, mira, y también te quería comentar sobre este libro al que me preguntaste, el que se llama Diario de una prisión en Chile, pero bueno, te puedo leer algo entonces de aquí de Preguntas de un estudiante que lee y luego pasamos a Diario de una prisión en Ahí Chile. hay cosas muy interesantes que ya nos habíamos saltado. Vale la pena, por favor. Sí, sí. Voy a leer el poema que se llama Elegía a Orlando Martínez Jauregui. Exacto, ese es. Aquel día, en la flor de la vida, cayó impregnado el cuerpo de Orlando. Eran años diferentes, yo lo sé. Esperábamos el crepúsculo y no llegaba. Solo la luna caminaba. La muerte malvada a sangre fría se llevó en los brazos a Orlando. Eso nadie me lo contó. Yo lo sé porque lo sé. Con sudor y redobles funerales quiero decirlo al mundo. Era un tiempo sin fin cuando solo la luna caminaba. Fueron muchos los tormentos, tantas las veces que hicimos estallar el silencio. Veíamos que la luna llena cambiaba y esperábamos que el crepúsculo al tirano se lo llevara.
Sé que aquellos días las madres fueron a sufrir el dolor propio y el ajeno. Sufrían por los que estaban en huelga de hambre, por los estudiantes torturados, por los ahogados. Las madres sufrían el dolor propio y el ajeno. Bien lo sé. La luna llena iba y venía, la bestia no le daba paso al sol, ni su crepúsculo llegaba. No era un tiempo aquel, ni el crepúsculo era el crepúsculo, era un tiempo sin tiempo, cuando la muerte malvada, a sangre fría, se llevó en los brazos a Orlando. Este es uno de los poemas. Me encantó mucho. Y volviendo a No siempre el café está caliente, tú dices aquí, más allá, no dices tú, sino quien analiza tu libro, más allá de cantar a los héroes nacionales y al desconcierto por lo acontecido en la historia no escrita, Pineda le canta al amor y a la poesía en, por ejemplo, una pequeñísima historia, Amo a una mujer de carne y hueso, y la poesía que me encantó. ¿Qué pudieras leer de aquí? No lo que a mí me gustó, sino lo que a ti te parece más interesante de presentar. Bueno, la verdad es que como me gustan los poemas que escribo, me gustan todos, pero Y si no, así, lo escribirías. buscando así al azar, voy a leer uno cortito que se llama Cuando dije que te quiero. Pudiera ser para referirme a Chile, porque también sabes que mi vida desde mi adolescencia ha estado muy vinculada a Chile por la simpatía y por la interrelación y por que me sentí cercano a Pablo Neruda y a su obra, tanto que viajé para conocerla. Pues voy a decir el poema 911, que está cercano a Chile y también a los acontecimientos de septiembre en Estados Unidos. Dice, por ejemplo, te hablaré del 11 de septiembre. Ah, te inquieta. Abre la puerta y escucharás de mis labios ansiosos cómo ese día los aviones de la Fuerza Aérea bombardearon las comunas donde vivían los olvidados. Fue un 11 de septiembre, un 9/11. Los aviones sobrevolaron, lanzaron sus bombas, matando a los humildes del pueblo y a los obreros cuando se dirigían a sus fábricas. Bombardearon la casa presidencial, los estallidos alcanzaron el centro, muriendo Salvador Allende, el compañero, Pablo Neruda, el amigo, el poeta de todos, Juan Andrés Blanco Castillo, el compatriota hermano. Murieron Nilton da Silva, Miguel Enríquez, Omar, Luis, Víctor Jara y los 30,000 que cayeron en el estadio. 30,000 chilenos cayendo en el estadio el 9/11. Y tú me dejas aquí herido por la lluvia. No me dejes aquí, no me dejes en el abandono, no esperes que el café se enfríe. Vamos a recordar, no siempre el café está caliente y a veces falta el pan en la mesa. Ese es uno de los poemas del libro No siempre el café está caliente. A mí me llega mucho porque viví ese momento estando en Colombia. Estaba yo de embajador en la Embajada de Colombia el 9/11. Sí. Y me acuerdo que Hernán, que era radioaficionado como yo, a las 6 de la mañana de ese día nos metimos a la radio y escuchamos a un joven desesperado gritar: los aviones estaban bombardeando la Casa de la Moneda y habían tirado una puerta, y por esa puerta entró el ejército para masacrar. Escuchamos también un poco entrecortado de Allende.
que termina más o menos después de nosotros volver a reverdecer para el bien de todos los chilenos, con esa voz que tenía maravillosa Salvador Allende. Sí. Entonces sí me llega mucho esto. Y además tiene relación con un poeta, Carlos Pellicer, pero eso será en otro día. Muchas gracias por esta lectura que me ha impactado de verdad. Mi nombre es Rafael Pineda. Voy a leerles un poema que se titula Imagen de Víctor Jara. Este es un homenaje al mártir chileno por la paz. Y está en mi libro No siempre el café está caliente. Caminábamos, era tarde, empezaba a ponerse el sol. ¿Recuerdas la imagen de Víctor Jara cantando en el estadio? Se veía en los reflejos de ese sol, con sus ojos claros, sonrisa fiel, esgrimiendo la guitarra. Caminábamos, era tarde, empezaba a ponerse el sol, todo vibraba como un inviolable secreto en la ribera apacible, en la quietud de mar, de plata, de río. La imagen de Víctor Jara sonriendo, muriendo acribillado en el estadio. Si abres la puerta y me convidas a compartir el pan y el café caliente, te cuento la historia. La historia de los 121 años de mi abuela y la de Víctor Jara, guitarra en ristre, cantando sobre la pleamar y muriendo en el estadio. Caminábamos, era tarde, empezaba a ponerse el sol. ¿Recuerdas? Que me hablaste del embajador Martínez Corvalá, que era el embajador de México. Martínez Corvalá. Era el embajador de México en Chile. En ese... Mi amigo ya desaparecido, desafortunadamente. Perfecto. Martínez Corvalá... Que hizo una tarea formidable. Es formidable porque el gobierno de México en ese momento, cuando se produjo el golpe de Estado y cuando se producen esos acontecimientos de los que yo hablo en este poema que acabo de leer, ofreció a Pablo Neruda un avión para que regrese desde Chile y para que se exilie en México. Y el presidente de México en ese momento envió un avión que llegó al aeropuerto de Pudahuel de Santiago para esperar a Pablo Neruda. Neruda, que había acordado con el embajador Corvalá abordar el avión el día 22 de septiembre. Él estaba en una clínica donde se había refugiado, había buscado asistencia en una clínica, en la clínica Santa María de Santiago, y en la clínica lo visitó el embajador Corvalá y acordaron que su salida de Chile iba a ser el 22 de septiembre. Y él dijo, no, quiero que sea el 24 de septiembre porque tengo libros, manuscritos, obras no publicadas en Isla Negra y tengo que mandar a mi señora, que era Matilde Urrutia, y a mi chofer y asistente personal, que era Manuel Araya. Entonces acordaron con Martínez Corvalá que su salida se iba a producir el 24 de septiembre. Y Neruda mandó a Manuel Araya, a su asistente, y a su esposa, a Matilde Urrutia, a Isla Negra a buscar lo que eran los manuscritos del libro Confieso que he vivido. Fueron a Isla Negra y cuando en Isla Negra recibió Matilde Urrutia una llamada de Neruda que le dijo
que se sentía mal, que tenía que regresara urgente porque un médico había entrado a la habitación y le había puesto una inyección en el estómago. Matilde Urrutia inmediatamente regresó conjuntamente con el chofer y asistente de Neruda, con Manuel Araya. Cuando llegaron, Manuel Araya le entregó, él lo cuenta, me lo ha contado personalmente varias veces y es un relato que también está publicado en México y en Chile, que le entregó a Martínez Corvalá los originales del libro Confieso que he vivido y otros manuscritos de otros libros que también fueron publicados post-mortem de Neruda. Fue él, Martínez Corvalá. Y entonces el 23, que era el día de la salida, el 24 era el día de la salida, el 23 fue que le pusieron la inyección y el mismo 23 a la medianoche falleció Neruda. Manuel Araya me contó que en el momento en que él falleció, Neruda no estuvo presente porque el médico lo sacó de la clínica y lo mandó a comprar un medicamento. Y entonces, cuando fue a comprar el medicamento, el ejército lo baleó, lo detuvo, lo balearon, lo detuvieron. Y Neruda murió el 23. Cuando tenía ya el avión preparado, Martínez Corvalá le tenía el avión preparado para viajar el 24. Martínez Corvalá fue quien salvó toda la obra que se publicó póstumamente de Pablo Neruda. Así es. Sí, sí. Y entonces ese relato que tú me cuentas de que había conversado con Martínez Corvalá, que verdad y que era tu amigo, ha sido también conmovedor, muy conmovedor para mí. Sí, cómo no. Martínez Corvalá realmente es uno de los hombres que más han luchado por salvar gente de todos estos movimientos terribles que ha habido en América del Sur. Como acá también, mi también amigo y compañero, porque trabajamos juntos en la ALALC, la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, que fue embajador en esa época y que nos permitió realmente hacer una tarea formidable. Él se entregó como Martínez Corvalá en su momento, porque pues acá también el Plan Cóndor había problemas muy serios y lograron vencerlos, lograron sostener a los mexicanos, a los uruguayos, en este caso, dentro de la Embajada de México. Y él pudo salvar cerca de 400 uruguayos que poco a poco fueron saliendo hacia México y que hoy han regresado y con los cuales estamos, Jorge y yo, haciendo ahora un trabajo muy interesante para conocer sus vivencias, de manera en que lograron resolver sus problemas en México y cómo regresan acá y qué están haciendo, etcétera. Es una tarea muy hermosa que la estamos haciendo con mucho cariño y con mucho deseo de que resulte un gran trabajo. Vayamos a otro libro que tengo aquí, mi querido Rafael, El General Cabral y la Guerra Patria San Tomé. Este me apasionó. Este se puede leer de un solo tiro. Es impresionante tu narrativa tan ágil, tan práctica para poder entenderse. Yo creo que este libro podría yo llamarle un canto épico, porque al final de cuentas eso es. Si bien está en prosa, es un canto épico. Yo he escrito algo de épica. Mira, tengo, por ejemplo, este canto colectivo a una voz que le dediqué a Juárez. Yo no tengo impresiones tan hermosas que le dediqué a Juárez, pero lo hice en 1972 en Colombia, precisamente. Y es un poema muy largo, muy largo, que creo que quedó bastante decoroso. Entonces, por eso me encantó, por eso me gustó tu presencia del general Cabral, su esfuerzo por salir prácticamente de las cenizas como el ave fénix, porque el hombre estaba derrotado anímicamente, y el recordatorio de que él tenía que salir adelante o morir como el último soldado, es una cosa muy impactante, muy bonita. Yo creo que valdría la pena
que pudiéramos hablar un poquito sobre este caballero que me parece es de tu pueblo además, Sí. o ahí vivió cuando menos sus últimos años y los años en que estuvo al frente de los ejércitos para enfrentar la embestida haitiana. ¿Quieres hacernos el favor de platicar Claro, un poco, claro. Rafael? El general José María Cabral y Luna es uno de los personajes históricos con el que me identifico, que admiro mucho por su valor. Cuando la República Dominicana inicia la guerra por su independencia de Haití, porque como tú sabes, la República Dominicana fue ocupada por tropas haitianas, 22 años ocupando el territorio dominicano, y cuando Juan Pablo Duarte inició la guerra por la independencia y José María Cabral era un adolescente y se encontraba en Inglaterra, estaba estudiando en Inglaterra. Cuando él se enteró que había comenzado o que estaba ya un movimiento para iniciar el proceso de la lucha por la independencia, él abandonó su carrera en la universidad en Inglaterra para irse a integrar a la lucha por la soberanía de la República Dominicana. Y ahí se integra a la lucha por la independencia y llega a la batalla de San Tomé, que es en el 1855. Ustedes logran la independencia, perdón que te interrumpa, 1844, si mal no recuerdo. 1844. Pero ¿qué acontece? Que Haití era un país poderoso, tenía el ejército más fuerte de América Latina. Fíjate que Haití había derrotado al ejército de Inglaterra, había derrotado al ejército español y le había producido una derrota humillante al ejército napoleónico. Napoleón en persona se ocupó de preparar un ejército, una flota, su mejor flota al mando de su cuñado con el comandante Leclerc, que fue a Haití para tratar de derrotar al movimiento independentista haitiano. Y los haitianos le produjeron una derrota humillante al ejército de Napoleón, igual que lo hicieron, más humillante aún fue la derrota que le produjeron a Inglaterra. Es decir, que era un ejército muy poderoso y República Dominicana recién no tenía ejército. Recién Juan Pablo Duarte iniciaba la organización de un ejército. Los combatientes, ¿quiénes eran? Eran campesinos, eran labriegos, eran gente con machetes, armado de machetes y con arcabuces. Era un ejército, no tenía ningún entrenamiento. Y aún así, el fervor patriótico logró que derrotaran a los haitianos primero en la batalla del 30 de marzo, porque la derrota haitiana y la expulsión y la proclamación de independencia se produjo el 27 de febrero del 1844. Y en marzo, el 19 de marzo, se produjo una invasión de miles de soldados haitianos para tratar de aplastar la independencia. Y se estuvo combatiendo durante todo el mes de marzo, y desde el 1844 hasta el 1855 se estuvo combatiendo 10 años, 11 años de guerra. La batalla definitiva por la que ya los haitianos no regresaron más a Santo Domingo y empezaron a respetar la independencia fue la que se desarrolló en San Tomé el día 22 de diciembre de ese año 1855. El comandante de esa batalla fue José María Cabral, designado por el jefe del ejército, por el presidente. Que no era su amigo. ¿Perdón? Que no era su amigo. No, lo designó por la valentía y por la capacidad y por el uso de las estrategias militares que tenía José María Cabral. Y le advirtió, le dijo cuando estaban en pleno combate que ya el ejército dominicano estaba casi derrotado. Él le mandó un telegrama. Llegó un mensajero
con un mensaje de Pedro Santana que decía: "Ay de usted, general, si las tropas haitianas logran beber agua del río San Juan". Era una amenaza, o sea, le estaba diciendo que lo iba a fusilar si caía derrotado, si las tropas cruzaban el río. La batalla era de aquel lado del río San Juan. En ese momento, Cabral, que se sentía ya prácticamente derrotado, tomó una estrategia que fue la de incendiar todo el campo, todo el predio, todos los bosques. Le prendió fuego a la maleza y a la hierba seca que había, y cuando le prendió fuego, los haitianos comenzaron en retirada. Y entonces hubo un combate cuerpo a cuerpo entre el comandante haitiano y el comandante dominicano, que era Cabral, y el haitiano quedó destrozado, degollado, atravesado por la espada del general José María Cabral, y ahí concluyó la batalla. Realmente fue un hombre que después tuvo una historia muy linda. Fue presidente de la República Dominicana en 2 ocasiones, y después de haber sido presidente aceptó un puesto de director regional de agricultura. Óyeme, un puesto muy humilde para un hombre que había sido, o sea, un héroe nacional, la primera espada una primera espada de la independencia dominicana, un héroe nacional y 2 veces presidente, y acepta un cargo de director regional de agricultura. Y tuvo una vida brillante, muy humilde y muy decente. Lo admiro mucho, por eso decidir en este libro, El general Cabral y la guerra patria, recoger lo que fue su trayectoria, los orígenes y su lucha. Yo lo presenté, lo escribí en realidad estando en Taiwán, y fue en Taiwán donde lo presenté la primera vez, y allí tuve el privilegio de que el ministro de Relaciones Exteriores de Taiwán me mandara una nota de salutación que todavía conservo, y que la vicepresidenta de Taiwán me mandara unos ramos de flores. Fue realmente maravilloso. Y el viceministro de Taiwán fue uno de los presentadores del libro. Sí. Muy excelente. A mí me suena un poco a una historia de las épocas de las Odiseas de Troya, en donde los héroes surgen de la nada y ya vencidos avanzan y arrasan con todo su empeño y con todo su deseo de triunfo. Sí. Excelente. Vamos claro. Ahora a otro libro, si te parece, mi querido Rafael. Perdón, déjame hacerte esta acotación. ¿Cómo no? El ejército dominicano estaba compuesto en esa batalla por 3.000 hombres. 3.000 hombres en las condiciones de que eran hombres de a pie, era un ejército con armas rudimentarias, de machetes. Como el ejército 5 de mayo en México. Claro. Y el ejército haitiano eran 12.000 hombres. Y aún así, 3.000 derrotaron apabullantemente a un ejército de 12.000. Cayeron derrotados frente a 3.000 hombres de la República Dominicana. Por eso digo que el espíritu de libertad, y cuando un pueblo tiene anhelos de independencia, de superación, de preservar su soberanía, nada lo puede detener. Totalmente ninguna fuerza. Tienes toda la razón del mundo. Tengo en mis manos, En las calles se respiraba abril, sí, que es un poema, un grupo de poemas muy interesantes que tú mismo presentas, y que me parece que hay uno, aquí sí te voy a pedir yo la lectura, no sí, que lo cojas tú. Por la alegría muero, en Chile. Sí. Creo que es un poema intenso, pero léelo mejor, y que no juzgue. Sí, mira. Esa es la parte 10. Ajá, mira, este libro, en la calle soplaban los vientos,
No lo tengo en este momento. Pero yo lo puedo leer si me permites. Ah, bueno, por favor. Vale la pena realmente. Por favor, correcto. Por Espero favor, sí. poder interpretarte. Sí, sí. Caemos en la redada de San Bernardo. Nos ponen frente a un pelotón de fusilamiento. Una cinta negra es colocada en nuestros ojos. Comienza la ceremonia con todo el protocolo de la barbarie. Se iba a colocar a un hombre y a una mujer contra un muro y a tirar sobre ellos hasta que reventaran. Un hombre y una mujer pegados al muro, frente a ellos la patrulla que haría los disparos, las víctimas con los ojos vendados. Preparen armas. En un segundo recorro la historia de los años que he vivido. Una película rápida se proyecta en mi memoria. Recuerdo todo lo que es posible recordar en un segundo. Nuestros campos, nuestro errar por las calles de Santo Domingo, nuestras tardes eternas frente a la Facultad de Medicina, nuestro parque Hostos, nuestro malecón, nuestra inocencia de zagalones. Cuando en abril del 65 empezó la revolución, todo en un segundo que al mismo tiempo era el último instante de la vida. Apunten, sonrío, pienso en el manifiesto de la alegría escrito por Julius Fuchs cuando se encontraba al pie de la muerte. Amaba la vida y por su belleza marché al campo de batalla. A quien causé daño, que me perdone. A quien dé alegría, que me olvide. Que la tristeza jamás se una a mi nombre. Ese es mi testamento para ustedes, padre, madre y hermanos míos, para todos aquellos a quienes he querido. Lloren un momento si creen que las lágrimas borrarán el triste torbellino de la pena, pero no lo lamenten. ¡Fuego! Ahí está. Sí. A mí me parece muy, muy bueno, excelente. Sí, con sí. una profundidad extraordinaria, ¿no? Ese poema está originalmente es parte de mi libro Diario de una prisión en Chile, porque es un poema autobiográfico, Así es. un poema testimonial y cuenta los momentos terribles, o sea, el trance del hombre entre la vida y la muerte, en el momento en que estás preparado para vivir o para morir. Y ese es un trance. Realmente a mí me gusta, me llama la atención ese poema, como lo demás que está escrito en el diario de una prisión en Chile, que son todos vivencias. Es decir, es un libro que yo empecé a escribir en la prisión como notas, fueron notas. Yo realmente la terminé de redactar cuando retorné a la República Dominicana. Claro. Después de un acto que mis amigos hicieron en Casa de Teatro en Santo Domingo, un acto para recordar a las víctimas de Chile. El acto fue organizado por un crítico dominicano, Carlos Francisco Elías, se llama él, y el acto se llamó Una flor por las lágrimas de Chile, donde yo entonces di mi testimonio sobre lo vivido en esos acontecimientos dramáticos. Luego seguí desarrollando las notas que ya traía conmigo y que finalmente las concluí en el año de 1999, y en el año 2001 presenté esos testimonios. Lo presenté como testimonio ante una demanda que presenté ante la Fiscalía del Distrito Nacional de Santo Domingo, ante el magistrado procurador fiscal, que era en ese entonces Francisco Domínguez Brito, una demanda para que Augusto Pinochet fuera pedido en extradición a la República Dominicana por daños por haberme infligido daños
físicos y psicológicos contra mi persona. Fue una demanda que hice y bueno, luego decidí por recomendación de amigos publicarlo en un libro y ese fue el resultado. Excelente. Este libro en abril soplaban los vientos. Es una recopilación de poemas de varias de mis publicaciones y fue hecho como parte de un proyecto del Festival Internacional de Poesía de Montevideo dirigido por Luis Marcelo Pérez. Él me convidó a que participara de la colección del festival y que hiciera una recopilación de poemas de diversos libros. Y por eso aparece este poema testimonial autobiográfico, Por la alegría muero en Chile, en este libro, En abril soplaban los vientos. Muy bueno, excelente. Yo quisiera recordarte o recordar un poema que escribía Cardenal, nomás que es un poco largo. Ernesto Cardenal. Más te lo muestro, ya lo leerás tú después. Vamos a oírlo. Cuando muere Cardenal, a mí me pareció que era el momento de escribir algo. Esto fue en el 99, si no me equivoco. Quise escribirte hoy, admirado cantor celeste. Tu numen me toca de norte a sur, de este a oeste. Tu nombre ya son esencias de sonidos y querencias que unen a la región. Tu poesía nos alumbra rutas patrias de redención. Tu cuna es el continente latinoamericano en esencia, cantor de vuelo firme, estás en los corazones de cada habitante del Caribe. Lo lamento, Nicaragua, ya no es más tuyo el poeta. Del hombre firme de acción en los rincones caribeños se escucha fuerte su canción. Avalas en tu verso, en tu experiencia sentida, tu palabra valiente y profética, la ramazón de tu lucha que a soslayo del clero te hizo guía hacia lo eterno. Estás hoy en el sitial, luminoso y sempiterno, al lado de Miguel Hidalgo, José María Morelos en México, otros curas que impulsaron en la región con firmeza la libertad tan deseada, romper cadenas de esclavos e independencia en la vida. Galeano nos expresó en sus venas abiertas una realidad que continúa entre miseria y presiones, robo de derechos ancestrales para enriquecer a unos cuantos, de aquí, pero más de allá, de pueblos que nos conquistaron, que nos partieron la tierra a sangre y fuego masacrando y retornan para chupar esas venas que alimentan confort y riqueza. Así te pensamos y leemos, Cardenal, poeta de la liberación, artífice de una nueva patria, augurio de la patria grande que construimos a saltos y sobresaltos, en la que no cejaremos nunca tras centurias de búsqueda e impulso a su conformación. Es poema sencillo. Qué hermoso, no qué hermoso poema. Pero no tengo la mala costumbre de no revisarlos, sino como salen los dejo. No le hago taller a mi poesía. Mi nombre es Rafael Pineda. Voy a leerles un poema de mi autoría y de mi libro No siempre el café está caliente, titulado Palabras de Nassim Hikmet. Voy a demostrarte con palabras de Nassim Hikmet que no siempre el café está caliente, que todos los hombres ahí no son héroes, que los amigos no son siempre fieles y que edificar no es cantar una canción. Voy a demostrarte con narraciones de René del Risco, con versos de la patria montonera de Ramón Francisco, con el teatro combatiente de Miguel Hernández, con leyendas de Horacio Quiroga, con cuentos militantes de Juan Bosch y de Julio Cortázar, que el mundo no existe sin el amor.
No la tumbaré a patadas, no, porque soy hombre, pero voy a demostrarte con la guerrilla nuestra de cada día y con el personero de Efraín Castillo, cómo una generación fue avasallada en 12 años de tiranía y cómo muchas veces faltó el pan en nuestras mesas. Soy hombre. Los dilemas son muchos. Ven para demostrarte lo incontable de este amor. Abre esa puerta. Voy a decirte tiernamente que no siempre el café está caliente. Este poema que voy a compartir con ustedes en este momento es un homenaje a Salvador Santana. Está en mi libro Preguntas de un estudiante que lee y se titula Oda a Tom Santana, amigo poeta que desde la cárcel me mandaba sus poemas. ¿Te acuerdas de la herida encontrada en los hombros del divertido y vagabundo ruiseñor? Se la produjo el Señor de los tormentos. Por la belleza que llevas en el corazón, dejaré en tu espacio la tranquilidad del cosmos. Toma un pedazo de pan, comparte con el hambriento, toma un aliento, reanima al desmayado y llévale al animal del bosque un minuto de paz. En tu humanidad, rodando hacia el aliento, encontraste figuras erguidas de libertadores, humanidad servida con amor en los buenos tiempos y en la cosecha del dolor. Oigo un eco, el pavimento carboniza pájaros, el tirano quiere detener el corazón del hombre, el hombre sacudido por un viento se levanta. El hombre se levanta, busca un país y canta. No se detiene la canción. Incansable compañero del alma y de la luz, mira a tu pariente transitar el sendero irremediable donde se perseguían los sueños. ¿Te ves en el ojo de la tormenta? Esta es la isla donde vivimos. ¿Viste que están matando a una mujer, a una madre innovadora del agua y del sol que da la luz? Cuéntaselo al caminante descalzo, al obrero afligido, al niño sin camisa. Tom Santana, sobreviviente del suplicio, de la cárcel vil donde almuerzan los tiranos, tú, compañero de la luz. Aquel roble, aquí la caoba triste en mitad del camino, tú allá soñando lo bello y sufriendo los golpes del destino. Toma la pluma, la tinta, el papel, vamos a ver. Cada buscado es dueño de un destino, cada internado de una porción de la humanidad. Vamos a ver. Los niños del caserío corren buscando un escondite, huyen del hambre, lloran por sus estómagos vacíos. ¿Quién llora con ellos? ¿Quién agoniza con ellos? ¿Quién los ayuda? Los ayudan los hombres buenos, los que gritan con dolor, los que van buscando un mundo mejor, los que gritan las heridas del silencio, los que gritan. Por cada padre inmolado se levanta un hijo de honor. Por cada símbolo rasgado se impone una estrella de luz, un mundo, y la ciencia se hace eterna. Planetas negros, universo, perros, ladran perros. El gobernador declara que la Constitución es un pedazo de papel.
y el miedo se expande en la lúgubre noche. Los perros no callan, ya es madrugada, lejos se oye un gallo cantar, astros negros, cielo blanco, espacio azul, suenan las campanas de una iglesia, siguen ladrando los perros. Cada poema que escribo le da vida al amor, le da fuerza a la vida. Profeta, amante campesino, quiero ser un cantor y cantar contigo, hacerle coro a tu canto, ir en pos de la era definitiva, enfrentar a la muerte azarosa que siembra de pánico el camino. Pluma, gas, aceite, música, Fausto cofrade, hoguera que se enciende, poeta soplándole el canto al ruiseñor. No pase el ganado, no, no hoy. Hoy es hoy, mañana será un día de luz, entonces pasarán los vientos. Hermano gentil de la tristeza, toma lo que escribo con mi sangre, toma esta oda marcada sobre hojas de maíz, sobre piedras rojas, sobre el agua de los ríos, sobre montañas roncas, una oda por cada día de sombra. Tom Santana, una oda para ti, portador de solidarias meditaciones. Fuéramos ahora en este mismo libro. Pero no lo tienes. Mejor vamos a Las mariposas de San Juan, que me parece un poema excelso. Sí. Para mí es un poema de amor de punta a punta del libro, además de la preciosa presentación que tiene, no solo en la portada, sino al interior, en donde en un color muy interesante y muy bonito vas dejando los signos de tus poemas, y creo que que vale la pena. ¿Lo tienes ahí a la mano? Mira, ese es otro de los libros que no tengo a mano. No lo Que te tengo. voy a tener que regresar, porque si no lo tienes, tengo que regresártelo. No tiene que regresármelo, porque en Dominicana sí tengo, pero como estamos ahora en este momento en Sí, pero Montevideo. está muy lejos. Está muy lejos. es- Mi sanjuanera mujer, dice, cruza los muros de la Rosal, lanza al río la somnolencia, la mala suerte, lanza la pereza y el quebranto, y se va corriendo detrás de las mariposas de San Juan. Precioso. Pero así va todo. Así va todo. Este prólogo es de Maceo Morrison, pero está tomando cosas tuyas. Y las fotos internas son muy hermosas. Realmente, si hicieras acá con algunos de los editoriales que existen, que son muy buenas y muy serias, estoy seguro que tendrías un gran éxito. Porque el problema del poeta, estas dos niñas que son hermosas, y los poemas que les pones allí. Entonces, yo creo que bien valdría la pena que lo trataras de rehacer. Claro, Sí. cuestión de tus tiempos y tus intereses, pero acá podría entrar muy de lleno al corazón del uruguayo, que es poeta por naturaleza. Uruguay tiene unos poetas extraordinarios, algunos que han tenido relación con México muy importante, Sí. y otros que inclusive fueron a México exiliados y han regresado con la flema mexicana y con el corazón uruguayo a seguir escribiendo. Entonces Sí. yo creo que sí valdría la pena, para que esto se conozca profundamente, Rafael. ¿Qué Sí. nos puedes decir al respecto? Bueno, tomo en cuenta que tomo la palabra y voy a trabajar en esa dirección. Ese libro, esa edición que tú has mostrado en pantalla, fue hecha en la República China, Taiwán. Así es, está preciosa.
fue presentado allá el libro y entre estudiantes taiwaneses de lengua española gustó mucho. Y es un homenaje, ¿verdad?, a la mujer de la República Dominicana, en especial mujer de San Juan, y es un canto. También ese libro fue conocido y valorado y prácticamente por el cantante Numa Moraes, uruguayo, y por la cantante uruguaya Erika Bux, quienes musicalizaron los poemas de ese libro. Fantástico. Así que están hechos música. Todo está musicalizado. Fíjate, Víctor Manuel, en este mes precisamente se está cumpliendo un aniversario de la desaparición de Narciso González, Narcisazo, el poeta, educador, decimero, abogado, docente. Y tengo un poema que, si te parece, pudiera leer por lo menos un fragmento. Y sería como un homenaje a esta persona que desapareció en los 90. Se llama ¿Quién mató a Narcisazo? ¿Quién mató a Narcisazo? ¿Quién dio la orden? ¿Quién apuntó la pistola? ¿Quién apretó el gatillo? Nadie sabe quién mató a Narcisazo. Nadie sabe. Ningún juez, ningún fiscal sabe quién mató al hijo del cortador de caña. Estoy triste. La radio está apagada. La televisión habla de estrellas, de aquellas que brillan en el paraíso de papel, de los ladrones de gallinas, de los 800 millones de pesos de Alex Rodríguez, de la fiesta de fuegos artificiales y de la cerveza que nos bebimos en el mar, de los cansancios del presidente, de los 3 millones de euros que el hijo del príncipe gastó una sola noche en una fiesta. Pero de Narcisazo, de ese que atrapaba en el aire el vuelo de las palomas, de ese que se quejaba en verso, de aquel que sujetaba relámpagos de amor, de aquel hijo de una madre costurera, de aquel que suspiraba con el aire fuerte, nada se sabe, no se sabe nada. Apagué la televisión, encendí la radio y solo habla del ojo indefinido, del destino pequeño, del vuelo del águila, del murmullo de la correspondencia, sin sentido. Pero de ese pintor de equilibrios, de ese cultor de palabras, de ese niño con la piel en la flor, de aquel que aprendió a llorar cuando el pueblo estaba cantando, de ese poeta desaparecido en los 90, una noche oscura, muy oscura, cuando un vampiro sediento regresaba a la lúgubre catacumba, poco antes del amanecer, nadie dice nada. La televisión no dice nada y la radio ya está apagada. Ese es mi homenaje a Narciso. ¿No lo has publicado todavía? Sí, está en el libro No siempre el café está caliente. Ah, pues no lo vi. Qué raro. Sí, está publicado allí. No muy bueno, yo no he encontrado un solo poema que te diga yo no me gustó. Claro, a mí la poesía me encanta, más de la que yo escribo, que es muy, muy modesta, pero lo que he leído tuyo, todo me ha encantado. Yo tengo un poema, por ejemplo, a Carlos Pellicer, quien, por cierto, tuve una experiencia con él, que ya he platicado. Estando yo en Colombia, llegó, me avisan de México que lo detuviera en Colombia, porque no querían que siguiera. Fue el día 11. 11 de septiembre. 11 de septiembre, era peligrosísimo que siguiera rumbo a Santiago. Yo había escuchado, como te dije, currullando en mi radio lo que estaba pasando. Me fui al aeropuerto, llegó
12, 1 de la tarde, de pasada para Santiago, me vio, me saludó así, como era él, un poco tabasqueño, ampuloso. Claro. Me dice, ¿pero qué haces aquí? Y le digo, bueno, pues aquí estoy yo en la embajada, maestro, a sus órdenes, como siempre. Ah, qué bueno, no podemos platicar mucho, porque yo tengo que ir a tomar el avión. Pues, perdón, maestro, pero no puede usted seguir a Santiago de Chile. ¿Por qué no? Tengo compromisos, tengo una reunión con Neruda, no puedo dejar de ir. Le dije, señor, en mi torpeza de juventud, señor, es que hoy en la mañana hubo un movimiento militar y mataron a Salvador Allende. Ya no oyó más, se desplomó. Tuvieron que ayudarme a levantarlo, lo llevamos a casa. Bueno, fue toda El una... impacto emocional. No, una cosa emocional brutal, porque además él y Neruda eran muy amigos, pero muy, muy amigos de verdad, ¿eh? Se comentaban, se hablaban por teléfono, se comentaban lo que estaban escribiendo, en fin, que si bien son dos poesías muy distintas, ¿no? Pablo Neruda es directo, es analítico de los procesos históricos, Claro. es el cantor del desarrollo de la historia de América Latina, y Pellicer es el cantor de las flores, el cantor del amor, el cantor de la vida. Yo escribí algo, no sé si tengamos tiempo, Jorge, y lo pueda yo leer. Sí, embajador, todavía ¿Sí? tenemos oportunidad. Uh-huh. Carlos Poeta, en la vorágine de mi mente te localicé, cuando a mí solo llegaban salmos a la naturaleza, a la vida, a la patria henchida, en su túnica de agua, de verde que te quiero verde, de flores multiluz y multisombras. Y allí Carlos, poeta, no sé si excelso o epónimo o único, pero poeta al tamaño de natura, de la de tu Grijalba y de nuestro Usumacinta, el sonido cadencioso de tu metáfora inconfundible, vital, adorna horas de lectura suave, que deja entrever pasiones, dolores escondidos, penas añosas y amores. Sí, amores como los que piden hoy siempre una entrega total, como la tuya, a esa tierra que hollaron tus plantas y acariciaron tus poemas eternos. Es una cosa también, como es todo lo que yo escribo, muy sencillito. Qué bueno, muy sentido ese poema. Me gustó. Bueno, Me sí, gustó ya te mucho. dije lo que viví con él. Fue de Bueno, veras terrible. Y yo tenemos había que hacer tenido una una relación muy bonita en publicación. Tabasco. ¿Perdón? Doctor Manuel, tenemos que hacer una recopilación de tu obra poética y publicarla aquí en Uruguay. Pues aquí tengo como 90, pero de ahí yo creo que sirven como 5, mano. Así que está No digas eso. complicado. Todo lo que conozco tuyo es bueno, pero debemos hacer una publicación, sí, aquí Bien. en Uruguay. Igual Yo que quisiera, este libro hermoso que fue publicado en Argentina, que se llama Brochazos, Cuentos. es un libro de cuentos. Sí, sí, muy bueno. Uy, es Bueno, viejísimo. Se publicó en los 60s. Así que imagínate. se publicó en Argentina la En primera Buenos vez. Aires, sí, así es. Aires. Y tiene un premio ese librito. La Fundación Otrocar Rosarios, que creo que ya no existe, me dio el primer premio en narrativa. Pero Ah, bueno, era una cosa muy sencilla, sí, ¿no? qué bueno. Sí, Y tenemos que... yo vi con mucho gusto en esta edición de aniversario, editado por Botella al Mar, cuando estaban escritores de América celebrando el bicentenario del grito de Ascencio y de la batalla de las piedras, que inició el proceso de la independencia de Uruguay, como todos sabemos. Sí. Y aquí viene un poema tuyo, y me gustaría que lo tienes ahí, ¿verdad? Mira, no lo tengo porque la única, no lo tengo en este momento a mano. ¿Tú lo Ah, puedes leer? bueno, ¿dónde está? Déjame ver dónde lo vi.
Aquí está. Porque es un libro muy fuerte, ¿eh? Hicieron un esfuerzo muy grande Sí, por reunir poesía de muchos latinoamericanos. sí, Y es una algunas, antología americana. ¿cómo? Es una antología americana Así y poetas es, europeos también, así es, así es, especialmente de España. así es. ¿Es el sombrero del tren? No, 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 no es, no. Ah, no, ese es de Teodoro. Qué raro. Ese es Teodoro Elzaca es un Teodoro Saca, es un chileno. poeta chileno, Así es. un gran Entonces poeta no chileno. entiendo. Entonces está equivocado aquí pero yo lo leí. Sí, sí, está en la antología. El Está en, sombrero del tren es el que está en la página 53, que es la que anuncia estar por aquí cerca, porque sí, Vilma Farías es brasileña. El compromiso por la paz. Qué raro. No puede ser que se me haya perdido. sí. Qué raro. ¿Tú no recuerdas en qué página estaba? No, no recuerdo la página, es por el centro del libro, más o menos. Es al final de la sección de poetas y después entra la sección de narradores. Así es. A ver. García Marichal. Son gente reconocida, ¿eh? Sí, sí, gente muy importante de toda América Latina. ¿Cómo Ese es no? un encuentro que se celebraba en Punta del Este, ahora creo que hace, no sé, un año o 2 años que no se celebran. Pienso Yo que creo que son como 2 años. Sí. 2 años que no se celebra, sí. Pero un encuentro muy bueno, formidable, donde iba gente de toda América Latina, de Europa, Entonces, especial. ¿no es un poema el que está aquí? Ah, puede ser que sea un cuento entonces. Dice, narradores de las dos orillas. Sí, hay narrativa y poesía. Estos narradores de las dos orillas pues son, a ver, 179. Dicen que el que persevera alcanza, ¿no? Sí. Pero si quieres te puedo leer algo Aquí entonces. está. Ah, bueno. Una cuestión familiar, ¿no? Aquí está una cuestión familiar. Sí, ese es un Pero yo cuento. prefiero que nos leas tú algo para cerrar. Algo que Bien, tú quisieras que le diera el cierre a esta muy interesante plática que hemos tenido contigo. sí, Presento el libro, es un libro majestuoso, Poetas y no tiene la presentación que acostumbran tus libros, pero es hermoso, tiene incluso un símbolo, este es un símbolo mexica, ¿no, Jorge? sí. Esa es ¿Verdad? una antología de poetas de las dos orillas de la editorial Botella al Mar. Botella al Y mar, sí, reúne a poetas participantes en el encuentro de poetas y narradores de dos orillas. Se así llama es, así, o recoge poetas de todas partes. Bueno, pero voy a leer por favor. un poema de mi primer libro, Corazones Golpeados, que Muy fue el bien, libro que escribí cuando regresé de Chile, cuando me liberaron los militares después del golpe de Estado. Y fue publicado en una colección
de mini libros por la editora Taller, que en ese momento era la editorial más importante de República Dominicana, o una de las más importantes. Taller, recuerdo cuando mi amigo Danilo Pérez me llevó donde el presidente de la editorial, que era él, eran dos, el presidente y el vicepresidente, que era José Israel Cuello y Carlos Dore, para que proponerle mi libro. Era el primero que yo iba, mi primera producción, y ellos recibieron el material, lo evaluaron, lo vieron con agrado y lo incluyeron dentro de una colección en la que también tenían a poetas como Pedro Mir, que es el poeta nacional de República Dominicana, y otros. Entonces, de ese libro... El poeta nacional interno. El poeta nacional de República Dominicana. Yo creo que el externo eres tú, ¿eh? ¿Perdón? Tú eres el externo. Si él es el poeta interno, tú eres el externo. No. Pedro Mir es el poeta nacional de República Dominicana. Sí, declarado así por el Congreso Nacional. Bueno, sí. Este poema se llama Nada nuevo hay bajo el sol. Sé, y tú también, que nada nuevo hay bajo el sol. Sabes que esperaba el beso que me diste y algo más esperaba, algo más que un beso. Lo sabes. Nuestras vidas no podían ser promesas, no podían diluirse en vanidad. Tú y yo tenemos una visión dialéctica del mundo y la vanidad no es normal ni una meta en gente como nosotros. Nuestras vidas no podían ser promesas, no podían serlo, pero algo quedó escondido detrás de las puertas de la realidad. Me leíste el relato de Guillermo Piña Contreras en el suplemento del diario La Noticia. Y esa tarde le perdí el miedo a lo desconocido, asumiendo que un amor comenzaba entre nosotros, conmovedor, reivindicado y feliz. Pasó el tiempo y comprendí, nada nuevo hay sobre la tierra. Todo es fundamental y nada es nuevo. Las leyes del universo son siempre las mismas. Recuérdalo. Recuerda nuestros sueños y sigamos adelante. Lo único auténtico, bello y sublime fue lo que vivimos aquel tiempo de imaginación, cuando conceptuábamos, discutiendo los poemas de Pedro Mir, releyendo el libro inédito de Casandro Fortuna, desmontando los problemas del mundo, desbordando nuestra realidad. Abatíamos el cansancio escuchando el concierto para piano y orquesta de Tchaikovsky, repasando los cuentos de Juan Bosch, el poema que te escribí en San Juan el día del Espíritu Santo, y tú, lo más importante de todo, en el universo mismo, nuestra patria, nuestros hijos. Este es un poema, un fragmento del poema Nada nuevo bajo el sol, que está en mi primer libro. Es uno de mis primeros poemas en realidad. Muy bueno, muy sentido. Se nota la juventud en esa insistencia en el amor. Sí. Aunque yo creo que el amor debe continuar toda la vida. Y no forzosamente y hacia la mujer, sino hacia todo. Porque el amor puede resolver muchos problemas que a partir de otras formas de reacción y de comunicación no se pueden resolver. Rafael Pineda, excelso poeta dominicano, muchas gracias por tu compañía esta tarde y espero que todo mundo acoja
con placer y con interés tu poesía para que pronto en Uruguay los mexicanos avecindados acá, que son cerca de 400 o más, y todos los uruguayos que están en contacto constante con nosotros en la embajada a través de nuestras redes sociales, puedan disfrutar de esta poesía tan interesante, cálida, profunda, analítica y dolida, como es la tuya, Rafael Pineda. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Víctor Manuel Rodríguez Barceló, embajador de México en Uruguay, a la Embajada de México. Muchas gracias también a Jorge por su paciencia y a todos los que van a tener la posibilidad de estar en contacto con esta audición, con este encuentro, por permitirme la posibilidad de dar a conocer un poco de mi obra y de mi país, de mi patria. Así que muy agradecido a todos ustedes, al pueblo mexicano en especial. Gracias, Rafael. Que todo vaya bien. Hasta luego. Un abrazo. Chao.